Ahora como tal, miremos esto, es justamente las normas generales y fundamento de la expresión gráfica. El dibujo es un arte que tiene como objetivo representar gráficamente formas e ideas. Puede realizarse a mano alzada o por medio de instrumentos especializados. Este último, para realizarlo, debe observar ciertas reglas o normas, definición y concepto. La palabra norma significa regla a seguir para llegar a un fin determinado. Este concepto fue más concretamente definido por el Comité Alemán de Normalización en 1940 como las reglas que unifican y ordenan lógicamente una serie de fenómenos. La normalización es una actividad colectiva orientada a establecer solución a problemas repetitivos. O sea, si yo tengo un proceso bien ejecutado y bien normalizado, o sea, va bajo normas, me voy a ahorrar ciertos procesos que voy a estar haciendo a cada rato, ¿verdad? La normalización tiene una influencia determinante en el desarrollo industrial de un país al potenciar las relaciones e intercambios tecnológicos con otros países. ¿Que tenemos normas en Guatemala? Sí tenemos algunas, tampoco voy a decir que está bien normado nuestro país, ¿verdad? Pero las que tenemos muchas veces no se siguen, entonces ahí tenemos también ese problemita, ¿sí? Entonces este documento justamente habla de la historia y algunas de las distintas entidades que rigen varias normas en nuestro país. Entonces dice objetivos y ventajas. Los objetos de la normalización pueden concretarse en tres. La economía, ya que a través de la simplificación se reducen costos, eso a tenerlo muy en cuenta, justamente de esto es lo que se habla en lo que es el BIM, ¿verdad? El proceso del BIM. Número 2, la utilidad, al permitir la intercambiabilidad. Y número 3, la calidad, ya que permite garantizar la constitución y características de un determinado producto. Si yo tuviera un trabajo bien normado y esto estuviera normado bajo las normas que existen en el país, si yo le paso ese documento a usted, usted lo puede entender. Si usted se lo pasa al compañero, lo puede entender. Si el compañero se lo pasa a alguien más, lo debería de entender porque está bajo una norma estricta. El problema es de que como eso no lo tenemos directamente, ¿verdad? Por eso es de que en el campo laboral tenemos de que, digamos, regularmente cada empresa o cada persona pues trabaja de distinta manera, ¿verdad? O tiene ciertas características diferentes, justamente porque esto pues no lo tenemos bien establecido, ¿sí? Entonces estos tres objetivos traen consigo una serie de ventajas que podríamos concretar en las siguientes. Reducción del número de tipos en un determinado producto. En Estados Unidos en un momento determinado existían 49 tamaños de botellas de leche. Por acuerdo, o sea, cada empresa lo trabajaba como quería, ¿verdad? Que es lo que tenemos por acá. Por acuerdo voluntario de los fabricantes, se los voy a acercar un poquito más, ahí está. Por acuerdo voluntario de los fabricantes se redujeron a 9 tipos con un solo diámetro de boca, obteniéndose una economía del 25% en el nuevo precio de los envases y tapas de cierre. Simplificación de los diseños al utilizarse en ellos elementos ya normalizados y la reducción en los transportes, almacenamientos, embalajes, archivos, con la correspondiente repercusión en la productividad. Imagínense esto con las tuercas. ¿Cuántos tamaños de tuercas hay? Hay bastantes, ¿verdad? Entonces tenemos una llave para cada uno. Imagínense que nos pusiéramos a normalizar como tal esto, ¿verdad? Y de que existieran, por ejemplo, solo 10. Solo 10 llaves tuviera que tener yo en mi casa para poder abrir cualquier cosa, poder atornillar cualquier cosa o poder atuercar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, por eso esa, digamos, sería la analogía justamente de esto, ¿verdad? Entonces, proceso que muy idealmente se tuviera que trabajar, que existen empresas con una normalización muy estricta, si las hay, ¿verdad? Inclusive con aquello de los grosores de líneas que trabajamos en AutoCAD, hay empresas que uno llega y ya tienen ahí su letrero, ¿verdad? Tal color, tal grosor, porque eso es lo que trabajan. O sea, si se lo comparten entre los compañeros, todos deben de tener el mismo grosor de línea. ¿Para qué? Para que no pase de que, por ejemplo, alguien de este establecimiento tiene los grosores que yo compartí, alguien de otro establecimiento tiene otros grosores, alguien otro. Entonces a la hora de que imprimen distintos planos o uno le pasa al otro, le imprime con los planos que el otro tiene, no van a quedar igual, ¿sí? Entonces todas esas cositas se tuvieran que tener en cuenta. En definitiva, con la normalización se consigue producir más y mejor a través de la reducción de tiempos y costos, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, aplica también a todo lo de los bloques dinámicos que están en AutoCAD. Por ejemplo, justamente con uno que está ahorita de los ejes, ahí yo utilizo un eje, un símbolo de eje que es dinámico.
Eso no está, no lo expliqué ahí cómo se realiza ni nada, pero hay uno de los videos que eran los que decía 50, 51, 52, ahí está cómo hacer un bloque dinámico, ¿sí? Entonces si quieren, digamos, justamente esto, reducir tiempos y costos, bueno, pues en este caso no costos, sino solo tiempos, porque a la hora de yo tener un bloque que me facilita el trabajo, yo me puedo facilitar el trabajo. ¿Voy a perder tiempo en hacerlo? Sí, pero voy a agarrar tiempo de aquí a cualquier trabajo que haga, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, les pongo yo la situación, en algún momento tuve que hacer un plano que era, bueno, lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Era justamente para la losa tradicional de concreto, ¿verdad? Pero entonces para cada una de las varillas se tiene que realizar una medición de la longitud, ¿sí? Se tiene que calcular, ya lo vamos a ver en su momento. Pero entonces mejor me puse, tenía que hacer varios, ¿verdad? En este caso mejor me puse a perder tiempo en hacer un bloque dinámico. Entonces ahorita ya tengo el bloque dinámico ahí, ya simplemente lo pongo y se calcula solito. Entonces, ¿me ahorré el tiempo? Sí, a ustedes, porque ese plano yo lo puedo sacar bien rápido. ¿Por qué? Porque tengo ese bloque dinámico. Misma idea, por ejemplo, con tuberías. Si yo quisiera que, por ejemplo, cuando haga plomería de 3/4, de 1/2, que sea un bloque dinámico que cambie de tamaño ahí fácilmente, me ahorro tiempo, ¿sí? Justamente esas son las cositas. Pero ¿qué tienen que hacer? Dedicarle tiempo, ¿no? Porque si no, no hay de otro. Entonces tenemos aquí clasificación de las normas. Normas fundamentales de tipo general. A este tipo pertenecen las normas relativas a formatos, tipos de línea, rotulación, vistas. Todas estas, se acuerdan que ahí en sus guías tienen un documento que es la UCSN, algo por el estilo, que era un documento en inglés. Un documento bien largo, ¿verdad? Esa era toda la normalización justamente de dibujo técnico de Estados Unidos, americano. ¿Por qué? Porque no lo tenemos bien establecido por acá. Normas fundamentales de tipo técnico son aquellas que hacen referencia a las características de los elementos mecánicos y su representación. Entre ellas se encuentran las normas sobre tolerancia, roscas, soldaduras, etc. Esta, por ejemplo, nos podría servir para alguien que trabaje estructura metálica, ¿sí? No, y quien la fabrique, ¿verdad? Normas de materiales son aquellas que hacen referencia a la calidad de los materiales con especificaciones de su designación, propiedades, composición y ensayo. A este tipo pertenecen las normas relativas a la designación de materiales tanto metálicos, aceros, bronces, etcétera, como no metálicos, lubricantes, combustibles. Por ejemplo, cuando agarramos cualquier saco de concreto, hay un montón de texto que tiene ahí, ¿verdad? Saco de cemento, ¿sí? Entonces, ahí siempre van a encontrar ustedes de que tiene norma tal. Pero yo les aseguro que nadie se pone como tal el tiempo a ver de, norma tal, dice esto, ¿sí? Las normas uno las tiene en internet, simplemente si uno ya trae el código ahí, como hicimos la otra vez con esto de la cartilla, ¿verdad? Que era lo de la norma de las varillas de acero, simplemente buscar con ese nombre en internet y ahí a uno le aparece. Hay normas como las del ACI que digamos uno sí tiene que pagar, ¿verdad? Pero al menos unos resúmenes o a qué hace referencia, pues uno sí lo puede encontrar gratis, ¿sí? Normas de dimensiones de piezas y mecanismos especificando formas, dimensiones y tolerancias admisibles. A este tipo pertenecen las normas de construcción naval, máquinas, herramientas, tuberías, etc. En cuanto a la normalización que nuestro país utiliza y aplica para el dibujo técnico y construcción, se mencionan las siguientes. Normas DIN. ¿Dónde utilizamos estas? Las normas DIN, ¿en dónde las hemos visto? En los formatos, ¿sí? Instituto Alemán de Normalización, Historia. Justamente eso es lo que quiero ver, ¿verdad? Que miremos un poco de las historias, porque o sea, de dónde salen o cómo surgen no lo sabemos, ¿verdad? Entonces justamente de eso habla este documento. Historia fue en este momento, concretamente el 22 de diciembre de 1917, o sea, ya hace bastante, ¿va? Cuando los ingenieros alemanes Neuhaus y Helmich constituyen el primer organismo dedicado a la normalización, NADI, ¿sí? Comité de Normalización de la Industria Alemana. Este organismo comenzó a emitir normas bajo las siglas DIN, que significaban, aquí pues está en alemán, Normas de la Industria Alemana. En 1926 el NADI cambió su denominación por DNA, que ahora significa Comité de Normas Alemanas, que si bien siguió emitiendo normas bajo las siglas DIN, estas pasaron a significar esto es norma. Eso es lo que significa ahora DIN, esto es norma. Y más recientemente, en 1975, cambió su denominación por DIN,
que ahora es Instituto Alemán de Normalización. Rápidamente comenzaron a surgir otros comités nacionales en los países industrializados. Así, en el año 1918 se constituyó en Francia el AFNOR, Asociación Francesa de Normalización. En 1919 en Inglaterra se constituyó la organización privada BSI, ¿sí? Y luego acá tenemos esto, según su ámbito de aplicación, internacionales. A este grupo pertenecen las normas emitidas por ISO, SEI y UIT, ¿sí? Que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las regionales, su ámbito suele ser continental, es el caso de las normas emitidas por el CEN, CENELEC y ETSI, ¿sí? Las nacionales son las redactadas y emitidas por los diferentes organismos nacionales de normalización y en concordancia con las recomendaciones de las normas internacionales y regionales pertinentes. Es el caso de las normas DIN alemanas, las UNE españolas, etc. De empresa, ¿verdad? Que esto era lo que les decía. Cada empresa pues tiene sus normas a fin de cuentas, ¿verdad? Son las redactadas libremente por las empresas y que complementan a las normas nacionales. En España, algunas de las empresas que emiten sus propias normas son INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Renfe, Iberdrola, CTNE, Basan, Iberia y etc. Los estándares de DIN promueven racionalización, control de calidad, seguridad y protección del medio ambiente, también como comunicación, mejora entre la industria en el sector de tecnología, ciencia, gobierno y el dominio público. La norma DIN 199 clasifica los dibujos técnicos atendiendo a los siguientes criterios. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es de que estas normas hablan de un montón de cosas y no todo nos sirve, ¿verdad? Uno tiene que buscar las cosas que nos sirvan a nosotros, ¿sí? Cosas que hablen de varillas de acero, de construcción, de dibujo técnico, de madera, por ejemplo. No todo nos sirve, en otros rubros, en otros aspectos le va a servir a otras carreras, por ejemplo. Clasificación de los dibujos según su objetivo. ¿A qué se le denomina croquis? Representación a mano alzada respetando las proporciones de los objetos. ¿A qué se le denomina dibujo? Representación a escala con todos los datos necesarios para definir el objeto. ¿A qué se le denomina plano? Representación de los objetos en relación con su posición o la función que cumplen. ¿A qué se le denomina gráficos, diagramas y abacos? Representación gráfica de medidas, valores de procesos de trabajo, etc. Y mediante líneas o superficies sustituyen de forma clara y resumida a tablas numéricas, resultados de ensayos, procesos matemáticos, físicos, etc. Luego tenemos esto, la clasificación de los dibujos según la forma de confección. La anterior era según su objetivo. Esta de acá es dibujo a lápiz, cualesquiera de los dibujos anteriores realizados a lápiz. Dibujo a tinta, pues ejecutado a tinta. El original es el dibujo realizado por primera vez y en general sobre papel translúcido. Eso era lo que se trazaba anteriormente. Hoy lo que tenemos sería nuestro plano matriz, ¿sí? Luego, por reproducción, dice copia de un dibujo original obtenida por cualquier procedimiento, constituyen los dibujos utilizados en la práctica diaria, pues los originales son normalmente conservados y archivados cuidadosamente, tomándose además las medidas de seguridad convenientes. O sea, estos de reproducción, todos los que uno lleva ahora, por ejemplo, justamente para que se sigan los planos, ¿sí? Luego tenemos clasificación de los dibujos según su contenido. Dibujo general o de conjunto, representación de una máquina, instrumento en su totalidad. Dibujo de despiece, la representación detallada e individual de cada uno de los elementos y piezas no normalizadas que constituyen un conjunto. Dibujo de grupo, representación de dos o más piezas formando un subconjunto o unidad de construcción. Dibujo de taller, representación complementaria de un dibujo con indicaciones de detalles auxiliares para simplificar representaciones repetidas. Esto de taller directamente, si uno quiere realizar alguna carpintería, le da directamente uno el plano de taller a cualquier carpintero o de herrería a cualquier herrero para que directamente lo realice justamente a como indican los planos. Y un dibujo esquemático, la representación simbólica de los elementos de una máquina o instalación. Luego tenemos la clasificación de los dibujos según su destino. Dibujo de taller o fabricación, representación destinada a la fabricación de una pieza conteniendo todos los datos necesarios para dicha fabricación.
Dibujo de mecanización, representación de una pieza con los datos necesarios para efectuar ciertas operaciones del proceso de fabricación y se utilizan en fabricaciones complejas sustituyendo a los anteriores. El dibujo de montaje, representación que proporciona los datos necesarios para el montaje de los distintos subconjuntos y conjuntos que constituyen una máquina, instrumento, dispositivo, etc. Y el dibujo de clase, representación de objetos que solo se diferencian en las dimensiones. Dentro de las normas DIN que más auge han tenido en nuestro medio y en otros proyectos anteriores son las que rigen las dimensiones de los formatos a utilizar, que era lo que mencionaba justamente el compañero. Esta norma equivale a la DIN 476 y a las UNE 1011, ¿sí? O sea, como digamos a varios países o a varios establecimientos de normas les gustaron los formatos que las normas DIN nos proporcionó, pues otras normas también las adoptaron. Entonces por eso uno puede encontrar que los formatos estos tienen a veces DIN, a veces traen otras normas, a veces otras, porque simplemente las terminaron adoptando, ¿verdad? Y cualquiera pues técnicamente cumple. Esto que es justamente lo de los tamaños de los formatos, ya lo conocemos, ¿verdad? Aquí dice DIN A4 210 por 29.7, hoja estándar de fotocopiadora e impresora a nivel mundial. ¿Será que esta que dice acá, DIN A4, será la del tamaño carta que nosotros utilizamos? ¿Qué medidas tenía la del tamaño carta? Miramos una hoja carta y miremos si concuerda con esa, con lo que dice acá. Bueno, entonces que técnicamente pues sí lo cumple, ¿verdad? Simplemente sería que en realidad los de nosotros son de 21.6, aquí en vez de 0, ¿sí? Pero sí, es la hoja estándar de fotocopiadora e impresora a nivel mundial, o sea, es la tamaño carta que nosotros utilizamos. Solo que se acuerdan de que esta es la DIN 476. Entonces la que nosotros utilizamos como A4, que se acuerdan que el A4 no era igual a una carta, esa ha de ser otro numeral. Sí, o sea, es DIN, otro numerito. O pertenece a otra norma, o algo por el estilo. ¿Sí? Va, luego dice normas ISO. ¿Qué son normas ISO? Porque se van a encontrar con un montón de ISO, inclusive tal vez en química o en física, tal vez pueden encontrarse ahí esas cositas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ISO? Organización Internacional de Normalización. Ante la aparición de todos estos organismos nacionales de normalización, surgió la necesidad de coordinar los trabajos y experiencias de todos ellos. ¿Por qué? Porque imagínense que venía alguien de Alemania con sus normas bien bonitas, ¿va? Y se iba luego a México, por ejemplo. Y entonces sus normas, ustedes en México también tienen normas, ¿va? Pero entonces ya no cuadraban, porque de un país trabajan de una manera y del otro trabajan de otra manera. El problema de esto es de que da, digamos, ese problema de que o sea, me va a costar más contratar a alguien del extranjero porque no trabajan con las mismas normas, ¿sí? Entonces para eso surgió justamente esto. Entonces dice, con este objetivo se fundó en Londres en 1926 la International Federation, lo que ya vimos como ISO, ¿verdad? La Federación de Normas de Estandarización. Tras la Segunda Guerra Mundial, este organismo fue sustituido en 1947 por la Organización Internacional de Estandarización, ISO, con sede en Ginebra y dependiente de la ONU, ¿sí? Inclusive desde ahí viene esto de acá. A esta organización se han ido adheriendo los diferentes organismos nacionales dedicados a la normalización y certificación. En la actualidad son 140 los países adheridos, sin distinción de situación geográfica, raza, sistemas de gobierno, etc. Habría que ver si Guatemala está dentro de estos 140 países, ¿sí? Bueno, entonces dice, el trabajo de ISO abarca todos los campos de normalización a excepción de la ingeniería eléctrica y electrónica, que es responsabilidad del CEI, Comité Electrónico y Electrotécnico Internacional, ¿sí? Entonces esto, digamos que a nosotros, ¿para qué nos sirve? Cuando miremos planos de iluminación, planos de fuerza, planos de especiales, ahí miramos muchas cosas eléctricas. Entonces, ¿a qué normas nos tenemos que apegar? A las normas del CEI, ¿sí? Que es lo que los compañeros ven allá, ¿verdad? Pero allá sí lo ven muy específico, pero a nosotros, digamos, un poco nos sirve, ¿sí? Inclusive, digamos, para poner, por ejemplo, nuestro cableo eléctrico, solicitarlo a la empresa eléctrica, una que otra cosita, pues hay que tener en cuenta. Luego tenemos las normas ICAITI, que son: la normalización en Guatemala se origina a mediados del siglo pasado con la creación del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, ICAITI,
Conste que dice Instituto Centroamericano, no dice guatemalteco, ¿sí? Fundado en enero de 1956 como una entidad autónoma, no lucrativa, dedicada, o sea, no lucrativa, o sea que no cobra, ¿verdad? Dedicada a impulsar el desarrollo del sector industrial de Centroamérica. Fue un organismo regional de carácter tecnológico creado por los gobiernos de los 5 países de Centroamérica con la asistencia de las Naciones Unidas para servir al desarrollo industrial y a la integración económica centroamericana. El ICAITI perseguía, entre otros, los siguientes objetivos fundamentales: realizar investigaciones tecnológicas para la utilización de materias primas regionales, desarrollo de procesos de fabricación, elaboración de nuevos productos y adopción de técnicas modernas de fabricación. Asesorar a las empresas en la solución de problemas prácticos de producción que pudieran originarse en sus fábricas y prestarles servicios técnicos industriales. Colaborar activamente en el desarrollo de los programas de integración económica de Centroamérica, elaborar normas centroamericanas y ICAITI, comprobar la calidad de productos finales y materias primas mediante análisis químicos, pruebas y ensayos realizados en sus laboratorios. Como les digo, no solo aplica para nuestro rubro específicamente. La sección de normalización de ICAITI fue creada en junio de 1962 con el propósito de servir al mercado común centroamericano. Imagínense que me contrataban en El Salvador, o yo contrataba a un salvadoreño acá en Guatemala, o a un hondureño, o a un costarricense. ¿Y qué le va a pasar? Que va a tener que venir a pegarse a todas nuestras normas y es mucho problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que justamente para eso existen estas normas. Al mercado común centroamericano en la promulgación de normas que facilitarán el intercambio comercial, en este caso pues digamos tanto de documentos como de personas. Muchas de nuestras empresas guatemaltecas están trabajando actualmente en El Salvador y en varios países centroamericanos, y también tenemos empresas internacionales en Guatemala. Entonces nosotros, ¿cómo nos apegamos a las normas de otros países? Y cómo otros se apegan a las normas de nuestros países. Entonces por eso existen normas internacionales, ¿sí? Vamos a ver, debido a problemas económicos de los países de la región, el ICAITI dejó de funcionar en agosto de 1998. Pero sus normas como tal siguen, o sea, todavía se siguen utilizando, ¿verdad? Aunque ya no siga vigente como tal. En la década de 1960, con el inicio del trabajo sobre normalización en el ICAITI, surgió la idea que Guatemala contara con su propio organismo nacional de normalización, y es lo que hoy en día tenemos como COGUANOR, ¿sí? Ellos son los encargados de nuestras normas. Por ejemplo, se habla de que se está técnicamente hablando, ¿verdad?, de que se van a crear normas o un estándar para tener como tal un reglamento, ¿verdad?, en cuanto al proceso del BIM. Entonces, digamos, o sea, esto pues lo está trabajando la Cámara de Construcción guatemalteca, ¿verdad? Pero ¿a quiénes se tienen que abocar? A COGUANOR, porque ellos son como tal los encargados de las normas en Guatemala. O sea, si ellos no tienen el interés en crear esas normas, pues la Cámara lo está haciendo. Pero pues simplemente con que ellos den la autorización y que trabajen en conjunto, pues ya se facilita, ¿verdad? El Organismo Nacional de Normalización fue creado el 5 de mayo de 1962 por medio del decreto 1523 del Congreso de la República, con la ley de creación de la Comisión Guatemalteca de Normas, eso es lo que significa COGUANOR, y su respectivo reglamento se oficializó por medio del Acuerdo Gubernativo 156 del año 1966. La Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR está adscrita al Ministerio de Economía, siendo el órgano especializado para la elaboración de normas que promuevan el desenvolvimiento ordenado de las actividades industriales, agrícolas y comerciales, propiciando condiciones de competencia sana y justa entre ellas e imponiendo principios de equidad en las relaciones entre productores y consumidores. Los fines y atribuciones de la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR son: primero, dirigir y coordinar y unificar las actividades y la política del país en materia de fijación de normas, estudiar, elaborar, modificar y proponer al organismo ejecutivo. ¿Quién era el organismo ejecutivo ustedes? Ejecutivo. ¿Ah? ¿Qué? No, ellos son legislativo. No, porque el organismo legislativo es otro.
es otro, son las cortes. Esto es el gobierno central, la presidencia. Sí, ajá. Por conducto del Ministerio de Economía, la adopción de normas formuladas de acuerdo con su ley y sus reglamentos. No, no, presidente. El presidente, ajá. Presidente del Congreso es igual organismo legislativo. ¿Sí? Constituir de acuerdo con los reglamentos respectivos los comités técnicos necesarios para el estudio, elaboración y en su caso modificación de cada norma en particular. Vigilar la aplicación de las normas adoptadas, establecer y mantener relaciones con las organizaciones internacionales y regionales de fijación de normas, especialmente las centroamericanas y con las entidades creadas para el mismo objetivo en otros países, para que tengamos esa igualdad, digamos, ¿verdad? Tener bajo su jurisdicción todos los demás asuntos relacionados con la fijación de normas en Guatemala. Y la actividad de normalización en el país se realiza de conformidad con lo que establece el artículo 5 del decreto número 1523, que era esto, ¿verdad? Elaborándose las normas guatemaltecas recomendadas, NGR, por eso es de que dice recomendadas, o sea, no son obligatorias. Tenemos ese problemita, ¿verdad? Y las normas guatemaltecas obligatorias, NGO, ¿sí? Entonces habría que ver cuáles aplican a esta y cuáles aplican a esta otra. Las normas NGR, que hacen referencia a las normas de calidad que se relacionan con la producción y venta de bienes, son optativas para la industria y el comercio de los productos de que se trate. Sin embargo, son obligatorias para el Estado, las entidades oficiales y los organismos autónomos descentralizados, los cuales no pueden comprar los productos de que se trate si no se ciñen a las normas y especificaciones establecidas. El problema de esto justamente es de que tenemos de que el Estado, digamos, o sea, sí trabaja normado, ¿va? Pero el país no. Entonces, misma idea, ¿va? No sirve de mucho. ¿Sí? Las normas NGO que hacen referencia o se relacionan forzosamente con pesos y medidas, alimentos, medicinas, edificaciones y en general a todo lo relativo a la seguridad y conservación de los bienes, de la salud y de la vida. O sea, si ustedes van a hospitales y demás, ellos también tienen normas, ellos mismos bajan esas normas. Tienen carácter obligatorio para todos los usuarios de las mismas. Entonces acá tenemos normas COGUANOR y aquí tenemos algunas de ellas, ¿verdad? Entonces esto si quieren lo pueden leer poco a poco, ¿verdad? Aquí dice COGUANOR NGR, la 1011, la 1012, la 1020, la 1021H1, la 1021H2, ¿sí? Esta, por ejemplo, ¿de qué habla? Del formato de papeles, de la ordenación de formatos, plegados, o sea, los doblados, ¿verdad? El doblado que le debemos de dar, formas usuales y notas de impresión. Esta otra de qué habla, formatos de papeles y aplicaciones de la serie A, cosa que estamos trabajando, ¿sí? Este otro de qué habla, de dibujos y de líneas. Sería muy interesante de que buscáramos esos documentos, ¿verdad? Y viéramos en qué tanto se apegan a lo que se aprende regularmente, que son los libros, ¿verdad? El libro amarillo, digamos, es justamente el que habla de esto. Esta otra, dibujos, escritura cursiva para rotulaciones, escritura vertical para rotulaciones, dibujo, rotulación y despiezo para dibujos grandes, rotulación y despiezo para dibujos grandes, para dibujos pequeños y para despiezo separado, ¿sí? Luego tenemos esto, la ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Esto de las normas que estaban aquí arriba, pues como les digo, nosotros tenemos internet, ustedes todo está en internet, es tan simple como buscar COGUANOR y pues ellos deben de tener acá su página, ¿verdad? Simplemente es de que nosotros pues vayamos buscando cada uno de los... Por ejemplo, aquí tienen ver catálogo de normas, ¿verdad? ¿Sí? Comités técnicos inclusive. Por ejemplo, tenemos esto del catálogo de normas. A ver qué nos aparece. Como son entidades del Estado, hay veces que pues sus documentos sí están muy bonitos, que uno sea así lo entiende bien. Hay veces que la información está bien perdida. Ustedes a veces sí es mucho más sencillo ir físicamente al lugar para que uno entienda justamente esto, ¿verdad? Al menos este pues creo que no tiene mucho, solo tiene esto. Ah, no, ahí está cargando. Ahí está cargando porque sí son bastantes páginas al parecer. Espero tengan índice porque si no nos vamos a perder. Aquí está justamente el contenido. Entonces dice, por ejemplo, miren aquí habla de la normalización en Guatemala. Solo cómo les hago zoom. Aquí está. Normalización en Guatemala, creación de la Comisión Guatemalteca, que era lo que estábamos viendo. La normalización a nivel internacional, la importancia de la normalización, definiciones vinculadas a la normalización,
Aquí está el catálogo de normas técnicas guatemaltecas y anexo 1, factores oficiales de conversión. Inclusive tenemos eso. Entonces revisémoslo, ¿verdad? La página 16, vamos a ver qué tenemos de bueno. Pues ya no cargó. Esperemos que cargue como tal. Bueno, ya que cargó, entonces tenemos esto, catálogo de normas técnicas, y lo que sí es de que tenemos que ver si son vigentes. Dice actualizado el 31 de diciembre de 2025. Está bastante bien, ¿verdad? Tenemos esto que es justamente el catálogo. Entonces, ¿cómo las pueden buscar acá? Justamente acá está, miren, el código NTG 1028, NTG ISO guía 14, NTG guía 41, y así hay un montón, que no todas aplican para nuestro trabajo, pero hay otras cosas que aplican para otros rubros, o uno nunca sabe dónde le va a servir una que otra cosita, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que eran las NTG? Las vimos en la cartilla. Eran simplemente normas técnicas guatemaltecas, ¿sí? Entonces aquí pueden, miren, inclusive hay una norma de medidores de energía eléctrica, otra acá de medidores de energía eléctrica, formatos para el informe de ensayos. Hay varias cositas de metrología, bastante bien. Instrumentos de medida de longitud, inclusive. En medicina, inclusive miren, acá tenemos detección del coronavirus, COVID 2019. Tuberías de plástico, ese sí nos puede llegar a utilizar, de PVC, nos puede interesar justamente, especificaciones. Tubos corrugados, todo esto es de tubería, nos puede servir bastante. Eficiencia energética también nos puede servir. Miren, inclusive vehículos de carretera, ¿verdad? Calidad del agua también nos puede servir, que hay bastantes cositas. Aguas para consumo humano. Hasta industria de cosméticos hay una norma para eso. Que si le preguntan a ustedes a alguien que trabaja en eso, seguramente no lo tienen en cuenta, ¿verdad? Miren, inclusive una norma que habla del aguacate Hass. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver qué dice. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Muestreo de miel, sopas y cremas, caldos y consomés. O sea, esto es, me imagino, cuando lo importan de otros países. No, me imagino que es más para cuando entra a Guatemala de otro país, para que cumpla con lo que ahí se especifique, ¿verdad? Luego esto de pastas alimenticias, caldos y consomés, por ejemplo, Maggi, ¿va? O sea, las especificaciones que tiene que tener para que se pueda vender tranquilamente en el país. Aquí está lo que estábamos viendo la otra vez, barras de acero al carbono lisas, ¿sí? Lo de la cartilla. Sí. Láminas de acero. Textiles. Esto es de industria de la construcción directamente, miren, terminología referente al cemento hidráulico. Práctica para la mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de consistencia plástica, método de ensayo, determinación de la cantidad de agua para obtener la consistencia normal de la pasta de cemento hidráulico, determinación de la densidad del cemento hidráulico, determinación del contenido de aire en los morteros de cemento hidráulico. Todas estas cositas que están aquí se hacen como tal en los ensayos para ver cómo que esté bien el concreto, pues. Sí, pero por ejemplo ellos solo hacen ahí van dos o uno de todos los que están aquí, hay un montón más, ¿sí? Los demás los hacen técnicamente ellos en su fábrica, en su planta, ajá. Pero por ejemplo cuando se hacen edificios y demás, pues sí se hacen muestras, ¿verdad? Y uno la lleva a diferentes laboratorios. Por ejemplo tenemos el CETEC, ¿va? Que igual es de Cementos Progreso en Guatemala, para que miren bastantes cositas. Miren, todos estos son ensayos de concreto, hay un montón de cositas, ¿sí? Entonces ahí pues tenemos bastantes, si se dan cuenta, miren, muestreo de agregados, hay un montón de cosas que nos pueden llegar a servir en algún momento, ¿verdad? Uy, es un montón de ensayos, la verdad. Aditivos, el grout para mampostería, bloques para quienes fabrican bloques. Por ejemplo, yo sé que en los municipios a veces hay bloqueras que muchas veces desconocen esto, ¿verdad? Entonces
Sí, por eso muchas veces no sabemos si verdaderamente sí cumple con la norma o no, ¿verdad? Y así hay un montón, miren ustedes, hasta ahorita acabamos, y miren, ahorita acabamos construcción y ahorita están las normas de arquitectura para cerramientos, métodos de ensayo, estimación de la resistencia de concreto, barras prefabricadas, concreto reforzado, método de ensayo. Ay Dios, vidrios, y así hay un montón de cosas. A ustedes, lo único que me interesaba ver era lo de los factores. Vamos a ver qué tienen. Ah, miren, acá tenemos los factores oficiales de conversión que dan las normas guatemaltecas, ¿sí? Entonces, de longitud, esto por ejemplo les puede servir para terrenos. ¿Cuánto mide una brazada? Ahí está. ¿Cuánto mide una cuadra? Sí, creo que es eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, me imagino entonces que la coma que traen acá es el punto decimal. Una cuadra, una cuerda es el otro. Una cuerda son 33 metros. Pues en este caso tienen 20.900. Y esto se supone que es lo que está la norma, ¿no? Lo vamos a ver despuesito. Legua, miren, la verdad no lo había oído. Milla sí. Pie también lo utilizamos, pulgada. La vara, por ejemplo, también nos va a servir para terrenos. Se van a dar cuenta de que por fuerza piden que pongamos los datos en varas. Entonces ahí está. Cuando abren pozos dicen cuántas yardas querés tu pozo. No, también de yardas. Ah, bueno. Bueno, pues yardas sí lo utilizamos bastante para tela, ¿no? Eso sí está bastante fijo, ¿no? La yarda es ¿qué era? Para vender madera o para vender caña. ¿Cuántas yardas querés? ¿Yarda? Ah, bueno. No dice que no he visto ustedes. Eso sí. Luego tenemos por ejemplo estos de masa, ¿va? Miren, aquí tenemos arroba española, arroba inglesa, atado de dulce, fanega, libras, onza española, onza. Miren esto. Aquí está como tal en kilogramos, que sería el sistema internacional, ¿sí? Pero si estas son las normas de Guatemala, se supone que debería cumplirnos. Como dijo allá el compañero, vamos a verificar esa después. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Luego volumen. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo de los litros. Acá tenemos lo de los galones, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos calor, energía, trabajo y potencia. Estos que para qué nos pueden servir, por ejemplo, cuando miramos bombeo de agua, las máquinas tienen caballos de fuerza. Si miramos temas de energía eléctrica, pues también nos pueden servir estos de acá, ¿verdad? Luego en presión, lo que estábamos viendo, aquí están los PSI, aquí está qué equivale. Esto del PA era lo que les decía, los pascales. Miren, pulgada de agua, pulgada de mercurio. Pulgada de agua lo he visto igual en hidráulica. Temperatura, aquí están las conversiones, ¿verdad? Cómo utilizarlas, inclusive aquí pues les muestra por si se llegan a perder. Aquí están las, ¿qué serían? Las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, las 7 unidades centrales. Estas me imagino que las han visto ustedes las tuvieron que haber visto en física, ¿sí? Las 7 esenciales. Y de estas se derivan como tal todas, ¿verdad? Entonces miren, esto nos puede servir bastante, ¿verdad? La verdad es que no lo había visto. Puede servir bastante. Sí, la verdad es que no. Mira, acá tenemos esto, la ubicación, por si quieren presentarse físicamente, está en la calzada Atanasio Tzul, 2734, zona 2, ¿sí? Y ahí están sus páginas, ¿verdad? Entonces, en algún momento, pues tal vez les puede llegar a servir, ¿verdad? ¿Sí? Luego de eso, pues ya tenemos la ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, decreto número 1448, el Congreso de la República de Guatemala, considerando que es imperativa la necesidad del fomento de la construcción de casas para poder aligerar la molesta situación de su carencia, con el objetivo de que la mayor parte de nuestros conciudadanos puedan obtener su vivienda con la comodidad mínima requerida por su dignidad humana y dentro del alcance de sus ingresos personales. Entonces dice, considerando esos, cuando ustedes miren estos considerando, eso es tema legal.
Si ustedes se leen a leer la Constitución, ahí se van a encontrar un montón de esos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces dice, cuando hacen una ley igual, algún motivo han de tener los abogados, ¿verdad? Eso sí sería preguntar leyes. Entonces dice el primero, considerando que el Estado tiene la obligación legal y moral de procurar por todos los medios que la mayor cantidad de guatemaltecos gocen de los beneficios que puedan significar un incremento efectivo de la construcción de casas de todo tipo, a efecto de que estén al alcance de las posibilidades de todas las clases sociales. Que para promover la inversión de capitales privados en viviendas destinadas a darse en propiedad a familias que tienen niveles de ingresos y ahorro adecuado y suficientes para su adquisición, se ha probado en otros países con problemas similares a los de Guatemala la eficacia del funcionamiento de un sistema que efectúe el seguro de hipoteca. Que el sistema de hipotecas aseguradas ofrece oportunidades a personas de pocos recursos para obtener casa propia sin mayor esfuerzo que el de pagar mensualmente una determinada suma a su alcance y con un cálculo previo, que además fomenta la construcción de viviendas en gran escala mediante la inversión de capitales privados y que también a la vez ofrece a estos capitales privados las garantías necesarias para una efectiva y segura recuperación con moderado lucro. Todo lo cual redunda en beneficios de la economía nacional y tiende a resolver en parte el problema social de la vivienda. Entonces dice, por tanto, decreta la siguiente Ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, capítulo 1. Entonces eso me imagino en algún lugar, ¿verdad? Justamente se van a encontrar con esta ley en la Constitución. Entonces ahí seguramente lo pueden ver ya actualizado. El artículo número 1 de qué habla, el artículo número 3, justamente acá dice el FHA tendrá por objeto efectuar el seguro de hipoteca que se establece por esta ley, emitir el resguardo de asegurabilidad, el seguro de hipoteca y los bonos inmobiliarios, completar el seguro de hipoteca mediante la emisión o contratación del seguro de desgravamen o crear el fondo específico para el mismo fin, siempre que la junta directiva del instituto determine su factibilidad y conveniencia y emita los reglamentos correspondientes y de realizar todas las operaciones previstas en esta ley y cuantas sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Que esto de acá, ¿para qué les puede servir? Se van a topar muchas veces con que las constructoras, a fin de cuentas de que pues las personas, digamos, se animen, ¿verdad?, a dar el primer paso con el proyecto, ¿verdad? Las constructoras son las que hacen ese trabajo, el de ir con los bancos, ir a pedir los créditos, el de hacer todos estos trámites de las hipotecas y demás. Entonces puede llegar en algún momento en el que a ustedes como dibujantes les toque hacer algo de esto, ¿sí? Y como cada trámite es diferente, es un despelote que no se imaginan, ¿verdad? Entonces este trámite sí es un deschunche, ¿verdad? Ustedes... Entonces, al menos de que conozcan, ¿verdad?, cualquier cosita, pues ustedes se tienen que abocar a la página del instituto que se relaciona y buscar, ahí sí que es de leer, ¿va? O lo más fácil, llamar atención al cliente y ver qué solución tienen para el caso o cómo deben de proceder, porque a veces ni siquiera se sabe por dónde empezar, ¿va? O a veces se dan unos formularios que uno ni sabe si hay que llenarlo todo, o hay casillas que uno ni... como dice el compañero de Comitilas, porque ni sabe uno si aplican o no. El problema es de que a veces no dice ahí, si no aplica, omítala, ¿verdad? Entonces uno no sabe si se tiene que llenar o no. Y el problema de que si uno no llena el formulario específicamente como se supone que ellos lo trabajan, pues simple y sencillamente no se lo aceptan. Y ya, ¿verdad? ¿Sí? No sé, ¿alguna dudita con esto? Pues estos son solamente normas, ¿no? Ustedes, pura teoría. ¿Estamos?